Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidas. Soy Tomás González Corri. Me da muchísimo gusto poderles saludar nuevamente aquí en Agenda TV. Y en esta ocasión se encuentra con nosotros nuestro buen amigo Filiberto Lozano, mejor conocido como Filito Lozano. Mi estimado Filito, ¿cómo estamos? Un gusto que me invites. Un placer enorme platicar contigo aquí sobre un tema del cual pues, es tu tema. Tiene que ver con la corrupción, la transparencia, rendición de cuentas, el terror de más de un funcionario con tus solicitudes de información. Y Filito, pues estamos en un proceso de alternancia, de cambio, una nueva alternancia en nuestro país, en nuestro estado de Veracruz. Y pues bueno, ¿cuál es el diagnóstico en términos de corrupción, de rendición de cuentas? ¿Qué tanto le gustan a los funcionarios rendir cuentas? Y ¿cuáles son las perspectivas hacia adelante o cuáles son los retos más bien, ¿no?, en esta materia, mi estimado Filito? Bueno, pues es un estilo de vida, la corrupción, con la clase gobernante. Solamente cambian los matices, los sentidos. Nuevamente las estructuras aprenden rápidamente a cómo blindarse o cómo de manera correcta o incorrecta éticamente negarte la información o contarte mentiras con hechos verdaderos. Eso es lo más grave. Entonces, ¿cómo estamos? Sí, ¿cómo estamos? A ver. Bien, venimos de un desastre. Estamos mal. Y la incertidumbre que viene ahorita, pues, no la alcanzamos a definir todavía. Solamente como una pista, te diré que aproximadamente el 1 de diciembre, a más tardar el lunes, ya estarán completos los 400 sujetos obligados, que son los encargados de responder o de poner la información pública al servicio de los veracruzanos. Obviamente, la gente que va a las estructuras de las unidades de acceso de información o de coordinación de las unidades de acceso, pues es gente inexperta, hay que decirlo, no han recibido ninguna capacitación, muchos de ellos no tienen el perfil y enfrentamos un dilema con un sistema nacional anticorrupción que todavía a nivel nacional no se define. Pues en el Estado estamos peor. Un fiscal cuestionado. Sí, bastante cuestionado. Un IBAI que no te da certeza, que está demandado, que ya tenían que haber cambiado los consejeros, que es el órgano garante y que de alguna manera selecciona cuándo te va a dar la razón, cuándo no te va a dar la razón. Y por otro lado, un comité de selección anticorrupción, el comité ciudadano, pues que también enfrenta señalamientos, ¿no? Y que aquí dice, ¿quién es el responsable de elegir esto? Pues no somos los veracruzanos. Recibe en línea o quien está encargado de elegirlos, pues hace malas elecciones. Ese es el panorama. Híjole, pues es un panorama complicadísimo. Entonces, para lo que viene, bueno, lo que tenemos y lo que viene, pero has trabajado también la línea, digámosle así, pedagógica teatral. Pusiste en escena una obra de teatro que se llama El funcionario bueno. Me tocó ir a ver, gracias por la invitación, Filito, una obra que realmente pega al corazón de estos temas, de los acuerdos abajo de la mesa, de darle la vuelta con las leyes, con las reglas, con lo que se supone que debería de ser. ¿Qué te lleva a ti a promover una obra de esta naturaleza en toda esta lógica que estamos hablando? Mira, es un panorama gris. A veces nuestra población merece herramientas pedagógicas como esta, pero yo parto de que aproximadamente el derecho de acceso a la información en Veracruz nos cuesta arriba de 50 millones de pesos. Ah, caray. Y esos 50 millones de pesos, 31 millones de pesos para operar un IBAI. ¿En qué condiciones? Un IBAI que trabaja para mí, más del 60% de recursos de revisión son míos. Y entonces tienen un promedio de 2,000 recursos al año. Para una población de 6 millones de votantes, ¿te parece? Entonces, yo no quiero decir que soy el especialista, ni lo pretendo, ni me asumo como tal. Soy una persona que está consciente de un derecho, que no abusa de un derecho porque es un derecho humano universal y que me interesa saber cómo se mueve el presupuesto, qué están haciendo, dónde están esos focos de corrupción, a lo que están llevando. Nosotros lo hicimos adelante de ellos
¿Te parece que tenemos un comité que está amarrado, está mal diseñado, que está aplicando cuestionarios para saber si estás cometiendo actos de corrupción o no? Son evidentes. Hay que ir a esos nichos. La selección de plazas hoy de las que se duelen los maestros, pero no pasan de eso. Entonces, nosotros tratamos de buscar una herramienta y creo que la obra del funcionario bueno deben de verla. Lo platicábamos con algunos funcionarios de la administración municipal y dije, te perdiste una clase pedagógica. Claro. Porque precisamente hoy son todo aquello que criticaron. Y nosotros que nos identificamos con un proyecto de izquierda ciudadana, pues hoy estamos desencantados y vemos que son lo mismo que criticaron hace 20 años, como lo dijo José Emilio Pacheco. Claro. Y lo más triste cuando dice Alba, es peor una izquierda cuando se derechiza, cuando adquiere todo aquello que cuestionaba. Oye, eso está terrible y bastante desencanto lo que genera. A ver, dejemos un poquito tantito a los funcionarios y vayamos con la gente. O sea, ¿cuál fue la recepción de la gente, del público que asistió a esta obra, a esta presentación del funcionario bueno? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Uno, y dos, tú dices, a ver, yo soy, pareciera que el IBAI trabaja para ti, ¿no? O sea, pareciera, hay que decirlo, que sí, así es. Pero la misma oportunidad que tú has tenido de presentar recursos de revisión, la tenemos todos. No es exclusiva mía. ¿No? Tú has ejercido un derecho con toda la intensidad del mundo. Sí. Pero entonces, ¿cuál es el reto del ciudadano en toda esa lógica? ¿Cómo recibe el público que fue a ver la obra El Funcionario Bueno? ¿Y cuál es el reto del ciudadano en esta materia, Filito? Bueno, en un principio las emociones son encontradas, porque todos de alguna manera hemos hecho un trámite como ciudadanos, o mucha gente de ahí ha sido parte del sistema. Claro. Y le han ordenado ciertas cosas, ciertos arreglos en lo oscurito, lo que vemos, la selección de tener un pariente que pues hay que ayudarlo porque es de la familia, pero no es el más eficaz, un amigo que a lo mejor tiene cierta adicción y también pues hay que ayudarlo, ¿no? Pero te perjudica. Yo creo que eso que se llamaba como nepotismo hoy se llama como conflicto de intereses. Hay una parte de la ley que falta educación en parte de las autoridades y en parte del ciudadano. Hoy la ley te brinda, fíjate cómo dice que el parentesco es un dato personal. Y entonces, pues dice que es dato personal, sale, lo interpreto así, y entonces le digo, pues va mi suegra, mi novia, mi esposa, mi prima y no hay bronca. Está perfecto. Pero se olvidan que hay una ley general de responsabilidades administrativas que te obliga hoy a que hagas una declaración de conflictos. Y precisamente esa obligación de declaración de conflictos permite ver que no es correcto lo que estás haciendo. Claro. Entonces, interpretan, se quedan con la interpretación, con malos asesores, con malos capacitadores y te enfrentan en un problema que pudo haberlo minimizado o matizado y hoy tienen un problema grande. Y así vemos que se están dando en todas las administraciones municipales, órganos autónomos, dependencias de gobierno, ayuntamientos. Y cuando un tipo como yo que ha crecido con esto, que sabe los vericuetos, que sabe cómo la ley, hasta dónde están los alcances que no pueden ser más extensivos, pues hoy tenemos un recurso de revisión donde va a obligar a cierta persona a que nos diga exactamente el grado de parentesco que hay entre un gobierno municipal y un órgano paramunicipal. Caray, eso suena interesante. A ver, Filito, vamos al origen. ¿En qué momento a ti se te ocurre meterte en toda esta área? O sea, ¿cuál fue siempre hay un momento que dices, aquí, por aquí. ¿En qué momento, qué evento, qué suceso, qué fue lo que pasó como para que tú te fueras clavando en esta parte de la rendición de cuentas, de buscar información, de acudir a este tipo de órganos? Mira, siempre he querido ser vanguardista o ser de los primeros que innoven cosas y adaptarme a los cambios. Para entonces ya teníamos una ley. Y en ese momento que había una ley, yo recuerdo que si no fui el primero, porque fue otro jalapeño, había que, nos estamos disputando entre una persona que usa pistolitas por ahí y yo, que empezamos con este rollo. Sin embargo, tengo que decirle que el primer caso de corrupción fue evidenciado por mí en un recurso de revisión y ese nadie me lo quita. Y se vuelve tendencia y se vuelve
una manera de incidir en políticas públicas. Todos los que de alguna manera formamos parte de una asociación civil o se conforman como tal, padecemos un problema que el Estado no atiende. Entonces, cuando yo establezco la sede de la Flor de Lis en un callejón del Diamante, mal llamado porque se llama Antonio María del Rivera, sí, me rentan una casa. ¿Y qué crees? Que la casa, pues, no reflejaba ningún adeudo de agua, para nada. Finalmente, de momento me llega el recibo con 5,000 pesos de una fuga de agua que yo no hice, con un contrato bien hecho, que además, valiéndose de otras personas, el casero, pues, no admite que había duda, que había una fuga de agua. La fuga se va a 100,000 pesos de agua. 100,000 pesos de agua. Wow. Y a partir de ahí empiezas a investigar, empiezas a aprender cosas y empiezas a crecer. Porque el derecho de acceso a la información es como yo siempre digo que hago la analogía con el niño que te pregunta, papá, ¿y por qué es de día? Ah, pues es de día porque sale la luz, ¿no? Y te está dando una explicación, pero no es la correcta. Y te dice, bueno, ¿y por qué es de noche? Ah, pues porque después del día sigue la noche. Y el niño sigue preguntando. Entonces tienes que explicarle al niño que el movimiento de traslación de la Tierra, que va a dar lugar al día y la noche. Y cuando tú le empiezas a explicar, el niño empieza a dar otro tipo de cosas. Bueno, hay niños que no les das ácido fólico y entonces se quedan ahí, ¿no? Eso pasa con el ciudadano. El ciudadano cuando empieza a preguntar, a ver, quiero saber tu salario, ¿no? ¿Qué es lo más común? Yo creo que el problema no es el salario del funcionario, sino qué está haciendo. Claro. Si realmente lo está devengando. Entonces, cuando tú preguntas, ¿por qué esta calle se está pavimentando antes que otras? Eso lo preguntaría un funcionario, un ciudadano normal. Y el funcionario dice, pues ahí está, te remito y está la obra. No, yo quiero saber quién lo autorizó, quién la va a ejecutar, cuándo empieza, qué es el presupuesto. Y entonces eso molesta al ciudadano, al funcionario, perdón. Pero no se pone a pensar que ese tipo de reglas las va a padecer después él. Y entonces hay una especie de cobardía en nuestro sistema, que entonces cuando no pregunta por temor a que lo despidan del trabajo, por temor a un compromiso, a que lo vean mal. Y entonces el despacho de nosotros se ha ocupado precisamente de eso. Y no cuando te dicen, es que Filiberto le dan dinero porque pregunte o porque no pregunte. No, si eso fuera, yo siempre he dicho, bueno, son 212 municipios, hay 400 sujetos obligados. Oye, con 1,000 pesos que nos dieran mensualmente, tú y yo estaríamos en España viendo un Barcelona. Claro. Entonces, es bien común. Y yo dejo a propósito esos señalamientos por una razón. Porque el que acusa prueba. Y cuando tú haces un señalamiento en contra de una persona, dices, bueno, aquí está el recibo que Filiberto recibió. Y si Filiberto recibió esto, entonces, no digo por qué. ¿Quién se lo dio? Pero si no tienes y te pones, pues la verdad es que solamente eres parte del sistema que estás denostando a un ciudadano que tiene una calidad moral y un capital social mejor que el tuyo, o por lo menos entiende un derecho. En eso estamos. Volviendo al tema de la obra, que ya no abundé, fíjate que hay una reacción. Finalmente se transforma el funcionario bueno en lo que el sistema quiere. ¿Y qué hacemos? Aplaudimos, cuando debería ser al contrario, llevarnos la reflexión de la tristeza de decirte, el sistema nos volvió a derrotar. Y entonces tenemos que empezar a cambiar. ¿Hasta cuándo? Pues tenemos que llevar casos al IBAI, verdaderos casos de recursos de revisión, donde expongas este tipo de cosas, más que llevar hojitas de cuestionarios para saber. Cuando tú lleves un caso, cuando yo sufro este problema, yo tengo un final nada gracioso, muy triste, muy penoso en mi vida, porque mi aval le es embargada su casa. Y él no quiso seguir el fraude procesal, ya no puede ir más allá del derecho cuando él lo están afectando. Entonces, yo le dije a esta gente, en este caso al presidente municipal de ese entonces, le dije, necesito estas pruebas para demostrar el fraude. No, entonces te voy a dar a conocer que lo que está pasando conmigo está pasando con los demás. Me tiraron a loco. Y en 3 meses teníamos la cartera de morosos vencidos de agua potable. Y cuando la tuvimos ahí, la sacamos. Y a partir de ahí
se vuelve una tendencia. Ahora cada año están pidiendo eso. Yo creo que no nos debemos quedar ahí. Cuando yo saco la cartera vencida, mucha gente se molesta. Empezamos a descubrir que políticos no pagaban, que empresarios no pagaban, que ciudadanos que estaban con una posibilidad económica no pagaban, que plazas comerciales no pagaban. Y entonces empecé a notar algo. ¿Cómo es posible que alguien que lucra con el agua, obtiene una ganancia, no lo paga, cuando tenemos un sector desprotegido que dice, yo quiero pagar, pero no puedo? Porque el sistema te dice, no me lo puedes pagar así, tienes que pagármelo en 2 parcialidades. No han flexibilizado el modelo de pago, nos siguen afectando. Ha pasado esto y curiosamente hace 2 meses acabo de retomar el tema del agua potable en Jalapa. Y pronto vamos a exponer un caso bien interesante. Y no nos vamos a quedar en eso, porque pensamos que la autoridad iba a corregir este problema. No lo ha corregido. Una autoridad de cambio, aquí en Jalapa. Es parte de lo mismo. O sea, a ver, mira, ¿qué te parece, Gilberto, si nos vamos a un corte y regresamos? Porque hay una parte justamente que no quiero ser spoiler, ¿no? Como dicen por ahí cuando cuentan los finales, pero hay una parte muy interesante que tú adelantabas cuando dices que el funcionario bueno termina siendo parte del sistema y haciendo lo que el sistema quiere que hagan todos los funcionarios. Y finalmente, ¿basta o no basta ser una buena persona para cambiar el sistema? Entonces, vamos a un pequeño corte y regresaremos con esa parte, porque eso de lo municipal lo podemos ir escalando a nivel nacional. Claro. Regresamos, no se nos despegue, esto es Agenda TV, estamos platicando con nuestro buen amigo Filiberto Lozano, Filito para los cuates, aquí en un tema muy interesante que tiene que ver con la corrupción, rendición de cuentas y acceso a la información. Regresamos. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio. La radio en conexión con el mundo en conexión con la radio. Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Gracias por seguirnos acompañando. Seguimos platicando con nuestro buen amigo Filiberto Lozano, Filito, sobre este tema de la rendición de cuentas, la corrupción y bueno, todas esas trapacerías que sabemos que suele suceder en los gobiernos en todos los niveles, y ahora nos estamos dando cuenta que con todos los colores. Filito, el tema de basta que alguien sea una buena persona, que llegue al poder y cambien las reglas del juego, ¿es suficiente eso? No, es corta la idea, es maquillar una situación que no se puede dar. Alguien dijo por ahí que la corrupción es un genoma que tenemos nosotros y que había que cambiarlo. Es un fenómeno no solamente cultural, yo creo que tiene que ver con un problema ético, de educación, de conciencia, de bienestar, de bien común. Yo estoy bien para que tú estés bien. Y cuando tú dices esto, no basta que una persona le digas no robar, no mentir, no traicionar. Yo creo que siguen en el modelo de la transparencia y lo que necesitamos es rendición de cuentas. Claro. Vienen cacareándose desde hace 10 años la transparencia, y lo toman en el discurso, es muy bonito. Mira, la rendición de cuentas tiene que ver más allá con el compromiso con el segundo paso. Las exigencias de la sociedad rebasan los marcos normativos. Si yo te digo que en este momento te propongo un negocio donde tu empresa va a ser facilitada porque tú eres bueno, porque está aprobada tu capacidad y me vas a vender en el mercado un teléfono que te cueste 5,000 pesos, pero tú eres mi cuate y me lo vas a poner en 7, porque yo no lo pago, viene del dinero, ¿no? Y ahí está, aquí está el contrato, aquí están los teléfonos, ¿y dónde está la tranza? Pues ¿dónde está? ¿A dónde me permitió a mí ver que ese es el costo real y que no en esa licitación van asociadas 3 empresas donde dices, la tuya es buena, la mía es mejor y nos vamos ayudando, hoy vas tú, mañana voy yo y seguimos? Son las cosas que se ven. Entonces, ¿qué pasa ya? No puedes de un plumazo por decreto decir que una persona es buena cuando los antecedentes, el origen no es correcto. Si una golondrina no hace verano, pues es que aquí el problema es que la golondrina sigue como carroñando todas las nóminas, todos los intereses, todos los flujos de poder, y es un panorama difícil que nos mantiene una incertidumbre, que nos hace reflexionar que hoy con una cámara a modo no hay un contrapeso social de la ciudadanía, pero una ciudadanía que no está identificada con un partido, que tiene que ser. Yo preguntaba, yo de veras te invito a que pudiéramos platicar un día con gente más o menos de nuestra manera de pensar y reflexionemos hacia dónde va Jalapa o hacia dónde vamos nosotros o hacia dónde va el país después de que ya agotamos todos los partidos y ya no son correctos. ¿Qué falta Jalapa? Tal vez una candidatura ciudadana. Tienes una persona que de momento lo ves que despacha en su tienda, de momento está en el PRI y de momento está en Morena, pero con todo ese menos peor. Es una persona sociable que por lo menos te da la cara y le puede reclamar, pero los otros cuando terminan los 3 años o los 4 años de su poder vienen siendo las mismas personas que van a padecer esto, y lo peor, tienen que esconderse y arriesgan el apellido familiar por todos los daños que tomaron en una mala decisión, y eso es grave. No, bastante grave, porque como bien decías hace rato, siempre la exigencia ciudadana es mayor a lo que los políticos, la clase política multicolor nos ha venido ofreciendo y dando, ¿no? Entonces, ante eso, si agotamos los colores, claro, a nivel federal podemos decir, bueno, es que todavía no llega, todavía no es presidente, todavía no es constitucionalmente el presidente al momento de este diálogo, Filito, y nos referimos obviamente a Andrés Manuel López Obrador. En sentido estricto y jurídico tienen razón, pero de facto y en los hechos ya está gobernando desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores, donde está convocando a sendas consultas, pero yo creo que la consulta de un tema que tanto nos manejó, como es el de las gasolinas, por ejemplo, ¿por qué no nos hace una consulta sobre el precio de las gasolinas, por ejemplo, ¿no? Y la base argumentativa de López Obrador fue,
cuando yo sea presidente, si el presidente no roba, nadie va a robar. Es decir, el ejemplo. Basta el ejemplo del presidente de no robar, no mentir, no traicionar, como su mándala de campaña de tantos años, para que todo el sistema que conocemos y que padecemos se transforme. Yo quiero ver, y le doy el voto de confianza, me identifico con esto, las expectativas son grandes, Claro. pero quiero ver cuando los ciudadanos o cuando la misma opinión pública descubramos el primer foco que no es como lo pensaba él. ¿Qué va a hacer? Y me preocupa, por años el sistema vivía en una sumisión de poderes. No podemos decir, no, esto no pasaba. Claro que ocurría. Ahora el problema es que a mí me preocupa es la comunión de poderes. Claro. Y en esa comunión, en esa plutocracia, en esa aristocracia, en lo que decías que aquí caben todos, sí, pero no cabemos todos porque hay diferencia de clases, hay diferencia de educación, de modales, de conducta. Y esa uniformidad cultural, pues es al paso de los años. Tú no puedes darle a los puercos perlas, ¿verdad? Y no puedes estar sembrando del fango, vas a estar sembrando flores. Yo creo que no. Yo creo que tienes que empezar y decir, señores, si llegó el momento de que hay que poner todos y mover todos, pero no seguir con la pirinola donde uno pone y todos roban, ¿o cómo ves? Sí, y justamente ahí está el gran reto, ¿no? O sea, el gran reto gubernamental, pero también la corresponsabilidad ciudadana, ¿no? Porque, digo, nos podemos seguir criticando el café en la casa, a la hora de la comida, pero si no hacemos acciones sociales que visibilicemos, que es parte de lo que tú has venido haciendo, además de echar a andar los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, es visibilizar, es decir, ¿de qué te sirve que saques información si no la haces visible para la gente, ¿no? Tenemos que dar ese segundo paso, no se debe quedar visible, tenemos que pasar a hacer denuncias, a hacer quejas, a utilizar los mismos mecanismos que el Estado te da. Yo creo que requeriremos más servidores públicos, más capacitados, más humanos. No puedes llevar a una persona que ya demostramos que pasó de las aulas y pensó que la universidad, como si fuera otra universidad o como si se manejara como una organización, ¿no? Es un gobierno y tienen que gobernar. Y la correspondencia que hay es mínima del ciudadano, pero por lo menos debes de atenderla y es básica. Yo pago, ¿qué me das? Si estoy pagando un predial y no estás atendiendo mi calle, en una seguridad, en un estado donde está quebrantado totalmente, está quebrantado el Estado de Derecho, cuando no te da seguridad, cuando no te da salud, no te da trabajo, ¿qué puedes hacer? Entonces tienes que esperar a que te den una cama 6 meses porque tu enfermedad tienes que programarla. Tengo en un momento dado que concursar a una plaza cuando veo que quien llega me está favoreciendo, abriendo los caminos para eliminar esos filtros. ¿Qué tengo que hacer cuando un trabajo no me lo están pagando correctamente? Cuando tengo que pagar un diezmo, creo que ahora un partido, ¿no? Por estar ahí. Entonces, es parte de lo mismo, son matices, son cosas de que si tú me pagas, yo exijo. El ciudadano hoy se limita a que si paga un servicio público, lo menos que puede hacer la autoridad es darle un buen servicio. En un servicio donde las quejas se agilicen, donde tenga que ver, que demostrarle que tú si un foco de tu casa, de la cuadra de tu casa no funciona, bueno, pues ya lograste a través de los mecanismos de siempre, de un grupo de firmas y lleves, y dices, bueno, ya lo logré y ahora echa cooperacha para pagar. Pues yo te juntaría todas las boletas de predial que son para eso. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de vicios son normales. En una casa que entra manteniendo una nómina y que de momento en esa se duplican los servicios y las demandas, no se puede atender. Creo que tenemos que eficientar el servicio público. Tenemos que mejorar los mecanismos de control, de gasto público, de ejercicio y a dónde van y cómo se gastan. Esa es la rendición de cuentas. Los baches, tú has sido un activista importante aquí en Jalapa para visibilizar el tema de los baches, que un bache no es otra cosa más que reflejo de corrupción. Claro.
O sea, así de simple. Y en Jalapa tenemos un alcalde que dijo que los baches no eran de él, ¿no? Que cuando él llegó pues ya estaban, sí. que las calles no eran suyas, ¿no? Sí. ¿Cómo hacerla ahí, Filito? Bueno, en un principio hay gente que cuando tú dices, me cuesta mucho trabajo diferenciar entre la persona y el cargo, pero el presidente merecía una denuncia por parte de los veracruzanos. Se llama incumplimiento de un deber legal, que asumes toda la responsabilidad. Es un delito previsto en la ley. ¿Quién lo hace? Esperamos. Bueno, entonces yo tomé la participación de hace 4 años, cuando lo hicimos con el otro, y entonces te aplaudían. Sí, claro. Oye, no, o sea, este grupo gobernante actual te aplaudía cuando sí, denunciabas, sí, claro, al anterior. Hoy se enojan, tienen la misma piel, no te lo dicen de frente, pero dicen, ya es un terror, me lo dijo el secretario del ayuntamiento, es una inaversión contra ti. Digo, espérame, tardaste 4 meses en contestar un oficio, mantienes un negocio que tiene mal permiso y está causándole daño a una persona que es amiga del presidente municipal. Pues entonces, ¿de qué lado? Yo estoy del lado de la legalidad. Yo, si tú quieres, vendo mis servicios para eso, para hacer cosas legales. Si lo hago mal, enséñame, pero no es así. Entonces ellos tenían ese compromiso. Son desatinadas, desafortunadas, pero no lo culpo a él. Él tiene un cuerpo de asesores que nos cuesta millones a Jalapa. ¿Dónde están? Son los mismos que acomodan a su gente acá. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer con una situación de esas? Pues pasar a la ironía. Y tú lo dices bien, la ironía no tiene una manera de defensa. Se están cagoteando de ti prácticamente, diciendo, ¿por qué? Porque era mi incapacidad de poder tapar 200 baches en la calle de Mártires de Jalapa y decir, ¿no me atiendes? Bueno, quiero decirte que el otro, con todo y como lo traje los 4 años, merece respeto cuando a las 7 de la noche ya estaban tapados. Mal hecho, pero tapados. Para tapar el ojo al macho, como se dice comúnmente, pero lo hizo. Tardamos un mes. Entonces la enseñanza es, yo no puedo abarcar todas las posibilidades de las demandas sociales, pero sí desde mi trinchera. Y si vive ahí una directora de desarrollo económico, desarrollo urbano, pues si pasas por ahí, transitas por ahí, a lo mejor te vas por el otro lado, oye, eres funcionaria, eres servidor público, sirve a tu colonia. Bueno, hace 4 años trabajaba ahí un regidor y claro, yo creo que le dolió, no sé, se dieron circunstancias y los taparon, pero con este tardamos un mes. ¿Sabes cuál es el problema? Y que yo sí reclamo, porque sé que tiene su carácter y yo tengo el mío, que cuando estábamos en campaña, yo lo tenía en Face, con otro nombre, y yo me olvido, a veces atiendo al que tengo 4,000 seguidores, que a lo mejor es un grupo menor, con los que yo interactúo y platico y me dicen y le entramos a todas las causas, que me manda una solicitud de información. Y dije, ¿cómo para qué? O sea, te diste de baja y me aplaudías y ahora sí ya me pides. Y entonces es para darme a conocer un programa de baches. Bueno, hoy, ¿qué hemos mejorado? Cuando una persona le reclamó y le dijo, oiga, lleva tu solicitud para que se programe. Esa es la respuesta. Entonces no tienes un programa, no tienes un diagrama de la ciudad de decir, oye, estas son las calles, ayúdame con los jefes de manzana, reporten sus baches, vamos a entrar en un programa. Ya le estoy dando ideas, el que cobra es él, ¿no? Sí, claro. Porque siempre las ideas las generamos nosotros y entonces no hay capacidad de respuesta. Bueno, pero el problema es que hoy tiene una diputada ahí. Y entonces un regidor con una diputada, dices, pues tiene mayor fuerza, ¿no? Ahora, lo que yo quiero es que esa fuerza no es para descalificar ciudadanos, sino para trabajar en conjunto y decir, hay este problema, queremos que lo resuelvan. En esa encrucijada estamos, incertidumbre. Sí, porque digo, al final de cuentas esto no es un asunto de buenas relaciones personales, sino el funcionario debe atender, cumplir y hacerse responsable de sus acciones y darnos respuestas. Y la responsabilidad ciudadana, pues es esa, criticar, señalar, cuestionar al funcionario. Si en el camino nos llevamos bien, qué bueno, y si no, pues también, ¿no? Finalmente, como tú dices, los ciudadanos tenemos que aprender que son nuestros empleados. Nosotros quitamos y ponemos. Y si ellos cobran de nuestra lana, pues lo mínimo es exigirles. Pero Tomás, yo te lo pongo más fácil. Tú y yo somos amigos. Hemos tenido problemas, diferencias. Sí, claro. ¿Y cómo los hemos arreglado? Bien, platicamos. Seguimos siendo amigos. Yo estoy aquí, nos volvimos a unir.
Pero quiero decirte algo, que hay ese respeto y que hay ese reconocimiento de te fallé o me fallaste. Claro. Y vamos a hacerlo y a caminar de aquí. Tienes razón, te sientas. Y eso acrecenta las relaciones. Pero cuando tienes una gente acá, que ni es tu amigo, ya no dejó de ser tu amigo, y ahora es el poderoso funcionario, y no le gusta que lo critiques, perdóname, ya no sé si criticar al amigo o criticar al funcionario, pero no hacerlo me convierte en cómplice. Claro. Y eso yo no lo permito. Si tú haces algo mal, y si yo hago mal, me lo vas a señalar, y vas a decir, oye, esto no es posible. Y cuando tiene que ver con cuestiones de presupuesto, con dinero de los jalapeños, con amor a la ciudad, porque yo le he dicho, y en una forma ofensiva, si tú quieres, todos esa bola de chilangos, hoy tengo que decir públicamente, es la torta de tamal. Jalapa tiene identidad, porque yo los he escuchado. Jalapa tiene cultura, te paras en una piedra y hay cultura y hay identidad. Cuando tú dices que los carretilleros son como, analógicamente los llamaron, vendedores de frutas. Y cuando sale en la defensa, en mi face, aparece un muchacho que vende frutas, que en temporadas, que vende toda la clase de cosas, no le contesto, nada más subo su foto y le digo, señor, ¿me puede mañana vender el libro del manual de Carroña? Que lo maneja muy bien la regidora, por cierto, no el de Carreño, porque sí, sé sí, dónde sí. comprarlo. Son de ese tipo de cosas, de ese tipo de una gente soberbia que ya está en el poder, que no son de aquí, que no aman a Jalapa porque viven en otro rumbo de la ciudad, en una zona muy bonita, cerca de Coatepec, y donde no padecen este tipo de cosas. Entonces, donde esas sectas ecológicas, políticas, están chupando el presupuesto para construir su apartheid muy bonito del resto de la sociedad. Eso no se vale. Claro que no se vale. Y hablas de algo bien importante, amor a la ciudad, digo, un funcionario que no ama su ciudad es un funcionario que solamente llega como los buitres a saquear y a destrozar y a devorar una ciudad. Vamos a una pequeña pausa, Filito, y ya regresamos para el cierre, para el despide de esta interesante charla contigo. No se nos despegues, esto es Agenda TV, regresamos. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook, encuéntranos como Sociedad 3.0.
Ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y ya, Filito, prácticamente el cierre. Palabras finales para el auditorio y para los funcionarios que nos anden acompañando por aquí, que sabemos que ahí son seguidores de Closet. Agradecerte en principio a ti, a este espacio, porque es bien importante que abras espacios y canales a la sociedad. Yo en lo personal, invitar a la gente, al público, a que nos pongamos, que seamos los primeros evaluadores de este gobierno. Invitaría a todos a que nos sumáramos a un proyecto donde tendríamos que, esas consultas que ya vimos que el INE no puede hacer nada, que están perfectamente permitidas porque no están reglamentadas, empecemos a sumarnos, a cuestionar en un año qué ha pasado con el gobierno, a sumarnos a una evaluación crítica desde el punto de mi colonia, desde el punto de vista de cómo se está manejando la cultura, de cómo se está manejando el presupuesto en servicios públicos. Eso sería muy interesante, que pasemos ya no a tomar calles, no entremos en el problema de manifestarnos. Creo que hay mecanismos de derecho efectivos, como es el derecho de acceso a la información, y hay que usarlo, y hay que aprender. Nosotros estamos haciendo continuamente cursos, estamos hablando para capacitar al ciudadano. Seguimos creyendo en la firme idea que debe ser desde la ciudadanía. Yo los invito a hacer un contrapeso social a partir de la ciudadanía, desde la sociedad, sin ninguna orientación partidista, más que tener la obligación de que si le pagamos un sueldo a un funcionario, que por favor no rinda cuentas. Lito, gracias. Ser un gusto enorme y que sea la primera de muchas charlas. Yo creo que este tema da para muchísimas charlas de aquí en adelante. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda TV después de este interesante diálogo con nuestro buen amigo Filiberto Lozano. Filito, un placer, ojalá y haya sido de su interés. Soy Tomás González Corro, saludos.